Estaba repartiendo los platillos en mi propia cocina cuando mi hija Lucía soltó un grito que heló el ambiente. «Mi mamá huele como pañal sucio». Las risas se desataron en la mesa como si hubieran contado un chascarrillo en la plaza del pueblo. Rafael palmoteaba con gusto, celebrando la ocurrencia como si fuera un chiste de feria. Mis nietos Diego y Sofía, de 12 y 10 años, se reían tanto que casi se ahogan con la tortilla. Sentí como la vergüenza me subía al rostro, pero guardé silencio. Terminé de servir con las manos temblorosas y me senté despacio. A mis 67 años era yo la mofa en la misma mesa que construí con mis manos, después de criar sola a Lucía desde que era apenas una niña doblando turnos para costearle estudios y darle una vida digna. Ahora me tratan como si sobrara en la casa que levanté con mi sudor. Piensan que no veo sus gestos ni escucho los cuchicheos que lanzan, creyendo que no me doy cuenta. «La abuela ya está insoportable», susurraba Sofía. «Siempre está refunfuñando», remataba Diego. Rafael siempre les daba la razón, moviendo la cabeza con gesto de mártir, como si fuera un sacrificio enorme aguantarme en mi propio hogar. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus cuartos, me quedé sola en la cocina lavando los trastes y hablando bajito con Dios. «Señor, ¿qué hice para merecer tanta ingratitud? ¿Será que di demasiado?» Las lágrimas caían mezclándose con la espuma del jabón, pero dentro de mí algo empezaba a moverse. Ya no era la misma mujer que tragaba humillaciones en silencio. Durante años nadie preguntó de dónde salía el dinero para las cuentas, las compras o los viajes. Nadie quiso saber de mis ahorros, de mis inversiones, de lo que realmente tenía. Lo que ignoraban es que todo estaba a punto de cambiar. Me llamo Esperanza Muñoz. Tengo 67 años y durante décadas he sido la mujer invisible que sostiene esta familia. Lucía nunca tuvo que preocuparse por nada, porque yo siempre estuve allí resolviendo, pagando, sacrificándome. Cuando su padre Tomás nos dejó, ella apenas tenía 2 años. Se marchó de madrugada con una maleta dejándome deudas que tardé años en liquidar. Nunca volvimos a tener noticias de él. Lucía era muy pequeña para entender que su mundo se había caído a pedazos, pero yo sí lo entendí. De día cosía ropa y de noche limpiaba oficinas para juntar cada peso. A mi niña jamás le faltó nada. Le pagué clases de inglés, de informática y la universidad privada de administración. Cuando se casó con Rafael, le regalé 50.000 pesos para que iniciaran su vida juntos. Cuando nació Diego, se vinieron a vivir conmigo en la casa que compré con años de esfuerzo. Yo cuidé al bebé durante 2 años, mientras ella se reponía. Cuando llegó Sofía, la historia se repitió. Siempre fui la mujer que resolvía, que sostenía a todos, que dejaba sus propios sueños para levantar los ajenos. Durante estos últimos 5 años que han vivido conmigo, me convertí en la sirvienta gratuita de mi propio hogar. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, alistar los uniformes de los niños y cocinar. Lucía trabajaba medio turno en una tienda de ropa y apenas ganaba el salario mínimo, pero vivía como si fuera rica. Rafael llevaba 8 meses sin trabajo, desde que lo corrieron de la contaduría, pero fingía estar evaluando mejores ofertas. Los dos gastaban dinero que no tenían en restaurantes, ropa de marca para los niños y paseos al centro comercial cada fin de semana. ¿Y quién cubría todo eso? Yo. ¿Quién mantenía la casa donde vivían de favor? Yo. ¿Quién sostenía a esa familia de 4? Yo, con mi pensión de 3 salarios mínimos y las inversiones reunidas en 40 años de trabajo duro. Y aún así me miraban como un estorbo. La semana pasada escuché a Rafael hablando por teléfono con su hermana. Su voz sonaba molesta, pero también condescendiente. Esperanza ya no se aguanta. Siempre anda criticando en qué gastamos y fastidiando con todo.
Estamos pensando en convencerla de que se mude a un sitio más acorde a su edad. Así estaríamos todos más tranquilos. Sentí que la sangre me hervía al escucharlo. No era tristeza lo que me invadía, era una indignación que quemaba por dentro, una rabia acumulada con cada desprecio. Pero ellos ignoran muchas cosas de mis secretos, que pronto saldrán a la luz. Durante todos estos años, mientras disfrutaban de comodidades a mi costa, yo fui guardando con cuidado mis ahorros. Trabajé 4 décadas primero en un taller de costura. Luego conseguí empleo en una fábrica textil y con el tiempo llegué a supervisora. Nunca gasté en caprichos, siempre aparté dinero, siempre invertí con cabeza fría. Compré esta casa cuando tenía 30 años y la liquidé en 15. Tengo cuentas en el banco, inversiones, un patrimonio que ellos jamás se preocuparon en conocer. El problema es que me acostumbré a dar sin medida cuando Lucía se casó, cuando nacieron mis nietos, cuando necesitaron apoyo. Siempre estuve yo con mi dinero y mis manos. Pero esa generosidad se transformó en obligación y la obligación en desprecio. Ahora me ven como una vieja inútil, un trasto estorboso, que deben apartar del camino. Anoche, después de la humillación en la cena, algo dentro de mí se quebró de manera definitiva. Pasé la madrugada entera repasando cada sacrificio, cada vez que guardé silencio ante un insulto, cada ocasión en que antepuse sus necesidades a las mías. 45 años criando sola a Lucía. 10 años pagándole estudios. 5 años manteniendo a Lucía, a Rafael y a sus 2 hijos. Y ahora me pagan con burlas y hasta con planes para deshacerse de mí. Esa mañana amanecí distinta, no sentía dolor, sino una claridad que hacía mucho no experimentaba. Me levanté, preparé mi café y abrí mi cuaderno viejo para poner todo en números. Empecé a sumar mis ahorros, mis inversiones, el valor real de la casa. Todo lo que es verdaderamente mío. La cifra que apareció me arrancó una sonrisa que no recordaba desde hacía meses. Ellos no tienen idea de lo que poseo, ni sospechan lo que estoy a punto de hacer. Lucía salió temprano a su trabajo como siempre. Rafael se quedó en la casa buscando empleo en Internet. La misma farsa de cada día. Los niños partieron a la escuela y yo me quedé en mi cocina trazando mi libertad. Porque eso es lo que voy a hacer, liberarme de esta familia, que me trata como carga, liberarme de una vida donde no hay respeto ni gratitud, liberarme de ser la mujer que lo entrega todo y recibe nada. Llamé al banco y pedí cita con mi ejecutivo de confianza, don Ramiro, que me atiende desde hace más de 10 años. Le expliqué que quería revisar todas mis inversiones porque estaba pensando en cambios importantes. Me dio cita para el lunes. También marqué a mi prima Guadalupe, la única que me ha demostrado cariño sincero, y le conté todo lo que estaba viviendo. Se enfureció y me dijo que me fuera a su casa el tiempo que necesitara. Más tarde llamé al licenciado Enrique, mi abogado, y pedí una cita urgente. Le expliqué que debía actualizar mi testamento, porque la situación en mi familia había cambiado. Me dijo que podía recibirme el martes. También empecé a buscar en Internet pequeños departamentos en otra colonia lejos de aquí, donde pueda comenzar de nuevo. Porque eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a empezar de nuevo a mis 67 años. Les voy a probar que no soy la viejecita indefensa que ellos imaginan. Les haré ver lo que significa perder a la persona que siempre le resolvía la vida. Voy a enseñarles cómo se vive sin la mujer que sostenía cada rincón de esta casa. Durante el resto de la semana los observé con otros ojos, como si ya no perteneciera del todo a su mundo. Rafael se levantaba tarde. Desayunaba lo que yo dejaba listo. Se sentaba frente a la computadora fingiendo buscar trabajo. Comía lo que yo cocinaba, se echaba en el sofá,
a ver televisión y luego se iba a acostar. Lucía llegaba agotada de la tienda, hacía berrinches. Si la comida no estaba servida, regañaba a los niños por cualquier cosa, se duchaba y se dormía. Los pequeños llegaban de la escuela, tiraban las mochilas en el suelo, comían lo que les servía, hacían las tareas cuando les daba la gana, jugaban videojuegos y se iban a dormir. Ninguno de ellos se detenía a pensar en cómo se movía esta casa, quién pagaba la luz, el gas, el agua, la comida, los uniformes, los útiles, las salidas. Para ellos todo aparecía como por arte de magia. La comida se hacía sola, las cuentas se liquidaban solas, la ropa se lavaba sola. Y en medio de esa magia estaba yo invisible, asumida, despreciada. El viernes por la noche tuvimos otra cena familiar para el olvido. Lucía estaba de malas porque en la tienda hubo pocas ventas y eso significaba menos comisiones. Rafael, frustrado, seguía sin encontrar nada en su búsqueda de empleo. Los niños estaban inquietos porque querían ir al cine el fin de semana, pero Lucía ya les había dicho que no había dinero. Yo serví la cena en silencio: pollo, en salsa arroz rojo, frijoles refritos, tortillas, recién hechas. Todo preparado con mis manos, con mi tiempo y con mi dinero. Me senté en mi sitio de siempre al final de la mesa y empecé a comer sin abrir la boca. Entonces Diego, mi nieto de 12 años, soltó un comentario que colmó el vaso. Abuela, ¿por qué siempre comes callada? Pareces un fantasma, dijo entre risas. Sofía también se rió. Lucía sonrió. Rafael ni siquiera levantó la vista del plato. En ese momento comprendí que para ellos, realmente, era un fantasma. Una presencia a la que daban por sentada que no merecía consideración ni respeto. Terminé de comer, recogí mi plato y me fui a mi cuarto sin despedirme. Escuché que seguían riendo seguramente del comentario de Diego. Nadie me siguió. Nadie preguntó si estaba bien, nadie se disculpó. Simplemente siguieron con su vida como si yo no existiera. Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión definitiva. No ibas a esperar más. No iba a soportar más humillaciones. No seguiría siendo el espectro de mi propia casa. El lunes pondría en marcha mi plan. El martes estaría en el despacho del abogado. Para el fin de semana ellos sabrían lo que significa perder a alguien que los amaba. Me dormí con una sensación distinta. No era tristeza ni rabia. Era paz. La paz de saber que por fin iba a recuperar mi dignidad. La paz de saber que ya no permitiría que me trataran como basura. La paz de saber que muy pronto descubrirían quién realmente sostenía su mundo. El sábado por la mañana, desperté temprano como siempre. Preparé el desayuno como siempre. Limpié la casa como siempre. Pero por dentro ya no era la misma mujer. Por dentro ya había comenzado mi revolución silenciosa, una revolución que ellos ni imaginan. Durante el desayuno, Lucía comentó con indiferencia que había hablado con su prima Laura sobre la posibilidad de que yo me fuera a vivir con ella. Dice que tiene un cuarto libre y que le haría compañía, dijo sin mirarme a los ojos. Podríamos hablar con ella la próxima semana, dijo Lucía con tono neutro. Rafael, con un brillo oportunista en los ojos, asintió con entusiasmo. Nos vendría bien a todos. Esperanza tendría compañía de su edad y nosotros podríamos reorganizar la casa. Este cuarto podría usarlo yo como despacho. Los niños ni opinaron. Para ellos que la abuela se fuera era solo otro movimiento de adultos que no cambiaba nada en su mundo. Yo seguí mordisqueando mi pan con mermelada, callada por fuera, pero sonriendo por dentro. Creían que estaban poniendo en orden mi vida sin darse cuenta de que yo ya tenía mi destino bien agarrado, con mis propias manos.
Después del desayuno salí a caminar por el barrio como cada sábado, pero esta vez mis pasos tenían un propósito distinto. Iba observando las casas, las calles, la gente. Me iba despidiendo mentalmente de este rincón donde pasé tantos años. Algunos recuerdos me sabían dulces cuando Lucía era. Y corría por estas mismas banquetas cuando comprábamos paletas en la esquina cuando la llevé de la mano en su primer día de escuela. Otros, en cambio, eran amargos las noches, que cosí hasta la madrugada, para poder pagar esta casa. Las veces que me sacrifiqué para darle lo mejor, los momentos en que ella me gritaba de adolescente y yo callaba por amor. Volví a casa con una sensación de cierre. Era tiempo de terminar esta etapa y abrir otra nueva, una etapa en la que yo fuera la protagonista de mi propia historia y no un papel secundario en la vida de otros. El domingo por la tarde, mientras todos veían una película en la sala, yo me quedé en la cocina ordenando los documentos importantes que debía llevar conmigo: acta de nacimiento CURP, comprobantes de mis inversiones, escrituras de la casa, papeles del banco. Todo estaba en orden, todo listo para mi nueva vida. Lucía entró a la cocina para servirse un vaso de agua y me sorprendió con los papeles extendidos sobre la mesa. «¿Qué haces?», me preguntó con un leve destello de curiosidad. Acomodando unos documentos, respondí con calma. «¿Para qué? Para tenerlos listos nunca está de más». Se encogió de hombros y se fue. No le interesaba de verdad lo que yo hacía. Nunca le había interesado y muy pronto entendería que debió prestarle mucha más atención. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al espejo de mi cuarto y me miré fijamente. Vi a una mujer de 67 años con el cabello cano, pero cuidado con arrugas que contaban años de desvelos y trabajo, pero con ojos encendidos de una determinación que no sentía desde hacía décadas. Esperanza, me dije a mí misma. Mañana arranca tu nueva vida. Mañana dejas de ser la mujer que lo da todo y recibe humillaciones. Mañana te conviertes en la mujer que toma las riendas de su destino. Me acosté esa noche sabiendo que era la última vez que dormiría en esta casa como la sirvienta de mi propia familia. La próxima vez que durmiera en esa casa, si acaso volvía, sería como la verdadera dueña que siempre fui. O quizá nunca regresaría. Tal vez mi destino estaba en otro lugar donde se me tratara con la dignidad que merezco. El lunes amaneció igual que cualquier lunes, pero para mí era un día distinto, el inicio de mi revancha silenciosa. Una venganza sin discusiones ni escándalos, sino cimentada en la verdad. La verdad sobre quién ha sostenido siempre a esta familia. La verdad sobre lo que perderán en cuanto yo desaparezca de su rutina. Me levanté más temprano que de costumbre, preparé el desayuno como siempre y aguardé a que todos salieran. Lucía partió al trabajo, los niños a la escuela. Rafael se quedó en casa como era habitual, pero esta vez, cuando él se acomodó frente a la computadora, yo me arreglé para salir. «¿A dónde vas?», preguntó sin demasiado interés. «Al banco», contesté. «Tengo unas cosas pendientes». Él apenas levantó la vista, asintió distraído y siguió frente a la pantalla. No sospechaba que iba al banco a poner en marcha un plan que marcaría un antes y un después en sus vidas. Al caminar hacia la parada del camión sentí una emoción que no recordaba en años, ilusión por el futuro. Por primera vez en décadas no sabía con certeza qué vendría, pero sí intuía que sería mejor que lo que tenía ahora. Sabía que me esperaba una vida donde se reconociera mi valor, donde mis esfuerzos fueran recordados, donde mi dignidad no se pisoteara. La primera etapa de mi plan estaba por comenzar, y ellos ni siquiera lo imaginaban. El camión llegó, subí, y me acomodé junto a la ventana. Mientras miraba las calles de mi colonia me despedí mentalmente
de la mujer que había sido durante tanto tiempo. La mujer que callaba, la que se sacrificaba, la que era invisible. Esa se quedaba atrás. La que iba al banco era otra, una mujer con estrategia, con recursos, con decisión. Una mujer sin miedo de defender lo que le corresponde. Una mujer lista para mostrarle al mundo, y en especial a su propia familia, de qué estaba hecha. Y lo mejor, ellos no tendrían ni la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Llegué al banco a las 9 en punto. El señor Ramiro me recibió con la misma cordialidad de siempre, pero al escucharme su rostro, cambió por completo. Me prestó atención mientras le relataba cómo mi familia daba por sentado mi dinero y mi trabajo, cómo incluso planeaban sacarme de la casa como si fuera un mueble viejo. Doña Esperanza dijo con un suspiro de tristeza: «Lamento decirle que casos así son más frecuentes de lo que imagina. Muchas personas mayores padecen abusos económicos y emocionales de parte de sus propias familias». Sus palabras me confirmaron que no estaba exagerando ni inventando nada. Lo que yo vivía tenía un nombre abuso. Ramiro me ayudó a revisar cada una de mis cuentas. Al ver las cifras, abrió los ojos con asombro. «Señora, su patrimonio está muy bien consolidado. Sus inversiones han dado frutos excelentes todos estos años». Y tenía razón. Entre mis ahorros, los plazos fijos y las inversiones cuidadas con paciencia, sumaban casi 200.000 pesos. Además, mi casa estaba totalmente liquidada y en la actualidad valdría al menos unos 300.000 pesos más. «Quiero blindar mi dinero», le dije con firmeza. «No quiero que mi familia siga metiendo mano en lo que es mío». Ramiro asintió y me fue explicando los pasos necesarios. Cancelamos al instante el cargo automático que Rafael utilizaba para cubrir los gastos de la casa con mi dinero. También anulamos la tarjeta adicional que Lucía había manejado durante tantos años. De aquí en adelante, me aclaró, solo usted podrá disponer de sus recursos. Pero lo más importante fue trasladar una parte grande de mis inversiones a otra institución bancaria, en una cuenta nueva, que únicamente yo conocería. «Es un resguardo adicional», comentó Ramiro. «Así, aunque alguien intentara presionarla, sus bienes principales estarán fuera de su alcance». Salí del banco sintiéndome una mujer distinta. Por primera vez en años había tomado decisiones pensando solo en mí, sin pedir permiso, sin ceder a las necesidades de otros. Actué con mi bienestar y mi futuro como única prioridad. Mientras aguardaba el camión de regreso, me vinieron a la mente recuerdos de otra época. Yo tenía apenas 20 años cuando trabajaba en la fábrica textil. Era joven, llena de ilusiones, con un novio que me prometía el cielo. Tomás era atractivo, trabajador, siempre encontraba la manera de hacerme reír. Cuando me pidió matrimonio creí que había encontrado la felicidad eterna. Los primeros años fueron buenos. Él estaba empleado en una constructora, yo seguía en la textilera. Entre los dos ahorrábamos para comprar esta casa. Soñábamos despiertos con el futuro, con los hijos que tendríamos. Cuando nació Lucía me sentí la mujer más dichosa del mundo. Era una bebé tranquila, comía bien, dormía como un ángel. Tomás la adoraba, podía pasar horas meciéndola, cantándole canciones. Pero todo cambió cuando cumplió 2 años. Empezó a llegar tarde, a veces con olor a alcohol. Decía que estaba sometido a demasiada presión en el trabajo, que necesitaba relajarse con los compañeros. Yo le creía, lo animaba, le cocinaba sus platillos preferidos. Intentaba que nuestro hogar fuera su refugio. Hasta que una noche volvió borracho y fuera de sí. Me gritó que se sentía atrapado, que éramos un peso, que no se había casado para vivir encerrado. Lucía lloraba en su cuarto asustada por los gritos y yo trataba de calmarlo. Le pedí que habláramos al día siguiente
cuando estuviera sobrio. Pero al amanecer Tomás se levantó antes que nosotras. Cuando bajé a preparar el desayuno encontré una nota sobre la mesa. Esperanza, necesito tiempo para pensar. No sé cuándo regreso. Cuida a Lucía. Tomás. Lo esperé una semana, luego 2, después un mes. Nunca volvió, nunca llamó, nunca mandó un peso. Se esfumó de nuestras vidas como si jamás hubiera existido. Me dejó deudas que tuve que liquidar y heridas que tardé años en cerrar. De pronto, me encontré siendo madre soltera a los 23 años, con una niña pequeña y una casa aún sin pagar. Pero no me dejé vencer. Busqué un segundo empleo limpiando oficinas por las noches. Los fines de semana cosía ropa para vender. Cada peso que ganaba lo destinaba a Lucía o a la casa. Ella era lista, pero también exigente. Quería lo mismo que sus compañeras zapatos de moda útiles de marca, fiestas de cumpleaños con todo y pastel enorme. Yo me partía el alma para dárselo. Hacía turnos dobles, me saltaba comidas para que ella tuviera lo mejor. Usaba la misma ropa durante años con tal de comprarle cosas nuevas. Y cuando cumplió 15, le organicé una fiesta que me costó lo equivalente a 3 meses de salario. Renté un salón, contraté música, mandé hacerle un vestido precioso. Ella parecía una princesa y yo me sentía la madre más orgullosa. Todos sus amigos comentaban: «¡Qué fiesta tan elegante! ¡Qué vestido tan hermoso! ¡Qué afortunada es Lucía!». Pero al día siguiente, mientras guardábamos los regalos de la fiesta, Lucía me soltó una frase que me desgarró por dentro. «Mamá, me hubiera gustado que mi papá estuviera en mis 15. Todas mis amigas bailaron el vals con el suyo, y yo tuve que hacerlo contigo». Se sintió raro. Intenté explicarle que yo había hecho lo mejor posible, que su padre había tomado la decisión de irse, que no era culpa ni suya ni mía. Pero insistía en que nuestra familia estaba incompleta, que le daba vergüenza decir que no tenía papá. Esas palabras me hicieron redoblar mis esfuerzos. Quería compensar la ausencia de Tomás, siendo la mejor madre del mundo. Le pagué cursos de inglés, clases de computación, todo lo que pudiera darle ventaja. Cuando llegó la hora de la universidad, decidió estudiar administración en una escuela privada carísima. Mamá me dijo: «Todas mis amigas entrarán a buenas universidades. No quiero quedarme atrás». Revisé mis cuentas y comprendí que tendría que doblar turnos durante 4 años seguidos para costearlo, pero lo hice sin protestar. Incluso conseguí un tercer trabajo los fines de semana vendiendo cosméticos de puerta en puerta. Durante ese tiempo mi vida se redujo a trabajar y sobrevivir. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a la fábrica hasta las 2. Regresaba a la casa para cocinar y limpiar. Luego salía a las oficinas de 6 a 10 de la noche. Y sábados y domingos recorría las colonias vendiendo productos de belleza. Mientras tanto, Lucía vivía como cualquier universitaria sin imaginar todo lo que yo sacrificaba en silencio. Salía con amigas, tenía novios, asistía a nuestras reuniones, compraba ropa con el dinero que yo le daba para sus gastos. Jamás se le ocurrió buscar un empleo de medio tiempo para costear sus caprichos. Nunca se planteó inscribirse en una universidad pública más accesible. Ni siquiera preguntó cómo hacía yo para mantener aquel ritmo imposible. Al terminar la carrera organizamos otra celebración más modesta que la de sus 15, pero igual de costosa para mí. Lucía invitó a todos sus compañeros, a algunos maestros y hasta a las familias de sus amigas. Yo pasé semanas cocinando, decorando la casa y asegurándome de que todo luciera perfecto. Esa noche en su discurso habló de sus metas, de lo orgullosa que estaba de graduarse, de sus planes para el futuro. Agradeció a sus profesores, a sus amistades y hasta a su novio de aquel entonces.
Casi al final, como quien recuerda un detalle, añadió: «Y gracias a mi mamá que me apoyó en la carrera». Lo dijo como si fuera algo pequeño, como si mis desvelos, mis sacrificios de salud, mi tiempo y mis sueños postergados hubieran sido un gesto sin importancia. Pero yo me callé, sonreí y seguí sirviendo la comida a los invitados. Poco después de graduarse, Lucía consiguió empleo en la tienda de ropa donde aún trabaja. Y empezó a salir más en serio con Rafael, un joven contador que conoció en la universidad. Él venía mucho a la casa. Cenaba con nosotras, veía películas. Era correcto, aunque yo notaba cierta distancia, como si me soportara más que aceptarme como futura suegra. Cuando Lucía me anunció que se casaba, sentí alegría y temor a la vez. Alegría porque mi hija estaba ilusionada construyendo su camino. Temor porque comprendía que me quedaría sola después de tantos años dedicados por completo a ella. Mamá me dijo un día mientras planeábamos la boda: «Rafael y yo hemos pensado que después de casarnos podríamos quedarnos aquí contigo un tiempo, hasta ahorrar para nuestra casa. ¿Te parece bien?». Por supuesto que acepté. La idea de no quedarme sola me tranquilizó. Además, Lucía siempre sería mi niña, lo único que tenía. Tenerla cerca me hacía sentir útil, necesaria. Para la boda vacié otra vez mis ahorros. Pagué el vestido, el salón, la música, las flores y la comida. Lucía quería una celebración elegante de nivel, como decía ella. Rafael no aportó demasiado, alegando que apenas empezaba su carrera y debía ahorrar para el futuro. La boda fue hermosa. Lucía estaba radiante. Rafael impecable en su traje. Bailaron su primera canción como esposos, y yo los observaba desde mi mesa, orgullosa pero con un nudo en el corazón. Mi hija ya no era solo mía. Ahora debía compartirla con otro hombre y con otra familia. Tras la luna de miel se instalaron en mi casa por un tiempo. Trajeron algunas pertenencias y ocuparon la recámara que había sido de Lucía cuando era soltera. Yo moví mis cosas para hacerles espacio, adapté rutinas y hasta cambié costumbres para que se sintieran cómodos. Al principio, parecía que todo marchaba en armonía. Yo cocinaba y ellos se sentaban a la mesa. Yo limpiaba y ellos dejaban el desorden. Yo pagaba las cuentas y ellos disfrutaban de la vida. Era como en los tiempos de estudiante de Lucía, solo que ahora con Rafael incluido. Me sentía útil, otra vez necesaria en la vida de mi hija. Pero cuando Lucía quedó embarazada de Diego, la situación dio un giro. El embarazo la volvió más sensible, caprichosa y demandante. Pedía comidas especiales a horas exactas. No soportaba ciertos aromas. Exigía silencio absoluto cada vez que quería descansar. Rafael trabajaba fuera casi todo el día, así que el cuidado de Lucía embarazada cayó por completo sobre mis hombros. Dejé mi empleo nocturno de limpieza para estar a su lado a todas horas. También abandoné las ventas de cosméticos los fines de semana para acompañarla a sus revisiones médicas. Toda mi existencia giraba alrededor de su embarazo, de sus antojos y cuidados. Y cuando nació Diego, mi papel cambió de madre a abuela niñera permanente. El parto había sido complicado y Lucía necesitaba reposar. Rafael tenía que cumplir con su trabajo, así que yo asumí el rol principal con el bebé. Lo alimentaba, lo bañaba, lo arrullaba en las madrugadas, lo llevaba al pediatra. Durante sus primeros 2 años, prácticamente fui yo quien lo crió. Lucía se recuperó, pero ya se había acostumbrado a que yo me encargara de todo. Cuando retomó su empleo de medio turno, yo continué al cuidado del niño. Para cuando ella volvía cansada, Diego ya estaba bañado, alimentado y dormido. El pequeño aprendió a llamarme mamá antes que abuela porque en el fondo me reconocía como su verdadera cuidadora. Yo era quien lo abrazaba, quien jugaba con él, quien calmaba sus llantos. Lucía parecía más bien una hermana mayor que aparecía de visita de vez en cuando.
Y cuando Sofía nació 3 años después, la historia se repitió. Otro embarazo difícil, otro parto complicado, otra recuperación lenta. Y yo una vez más convertida en la cuidadora principal de los 2 pequeños. Para entonces, la economía de Lucía y Rafael no había mejorado en lo absoluto. Lucía seguía con su medio turno en la tienda ganando apenas para sobrevivir. Rafael había pasado ya por varios empleos siempre diciendo que buscaba mejores oportunidades que nunca llegaban. Lo poco que juntaban apenas les alcanzaba para sus propios gustos, ropa, salidas y la gasolina del coche que Rafael compró a crédito. Todos los gastos de la casa seguían recayendo en mí. Yo pagaba la luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet, la televisión de paga. Llenaba la despensa, compraba la ropa de Diego, y Sofía cubría sus consultas médicas, materiales escolares y hasta sus diversiones. Y ellos actuaban como si fuera lo más natural del mundo. Jamás me preguntaron si realmente podía mantener a 5 personas con mi pensión. Nunca se ofrecieron a buscar un empleo mejor para contribuir. Nunca pensaron en mudarse a un lugar propio para aligerarme la carga. Simplemente daban por sentado que yo siempre estaría ahí resolviendo todo sacrificándome por ellos. Y yo lo permitía convencida de que eso era amor. Creía que así debía comportarse una madre y una abuela entregada. Durante años pensé que mi valor como mujer se medía en cuánto podía dar, cuánto estaba dispuesta a renunciar, cuánto sabía soportar. Pero en los últimos meses, mientras ellos planeaban cómo quitarme de en medio, mientras me trataban como un estorbo, mientras se burlaban de mí en mi propia mesa, entendí que lo que yo confundía con amor no era más que abuso. Aquello que yo llamaba familia unida no era más que una relación de parásitos. Yo entregaba todo y ellos se alimentaban de mis sacrificios. Esa tarde regresé a casa con otra mirada. Ya no era la misma mujer que había salido por la mañana. Ahora era alguien que había protegido su dinero, blindado su patrimonio y dado el primer paso hacia su libertad. Rafael estaba frente a la computadora cuando crucé la puerta. «¿Cómo te fue en el banco?», preguntó sin mucho interés. «Bien», respondí tranquila. Resolví algunos asuntos pendientes. Ni se imaginaba que esos asuntos habían sellado el fin de su comodidad. No sabía que acababa de perder el acceso al dinero con el que llevaba años, sosteniéndose sin esfuerzo. No tenía idea de que su vida de privilegios estaba a punto de desmoronarse. Esa noche durante la cena los observé con ojos nuevos. Lucía se lamentaba de que en la tienda habían bajado las ventas. Rafael comentaba que había visto buenas oportunidades de trabajo, pero que aún no se decidía. Los niños hablaban de la escuela de sus amigos y de los regalos que querían para sus cumpleaños que se acercaban. Nadie me preguntó cómo había estado mi día. Nadie notó que había salido arreglada como para una cita importante. Nadie mostró interés por lo que hice en esas horas fuera de casa. Para ellos yo no existía salvo cuando necesitaban algo. Después de cenar, mientras lavaba los platos, Lucía se acercó con esa sonrisa que ahora ya reconocía como máscara. «Mamá», me dijo con voz melosa, «hablé con mi prima Laura. Está feliz con la idea de que vayas a vivir con ella. Podemos ir el próximo fin de semana para que conozcas su casa y platiquen los detalles». «¿Qué detalles?», pregunté sin dejar de frotar un plato. «Pues lo típico. ¿Cómo se van a organizar con los gastos, las responsabilidades de la casa, esas cosas? Por supuesto querían sacarme de encima, pero asegurándose de que yo siguiera sosteniéndome sola con mi dinero. Querían mi ausencia en su vida, pero no renunciar a mi bolsillo». Lucía, le dije mirándola fijamente. «¿Ya pensaron tú y Rafael cómo van a cubrir los gastos de esta casa cuando yo ya no esté?». Se quedó callada unos segundos, sorprendida por la pregunta. «Bueno, supongo que tendremos que organizarnos»,
Rafael va a conseguir un trabajo mejor y yo podría aumentar mis horas en la tienda. ¿Y ese trabajo mejor ya lo tienes? Le pregunté directamente a Rafael, que escuchaba desde la sala. Estoy en proceso, respondió con la misma vaguedad de siempre. Varias opciones prometedoras, las mismas que llevaba repitiendo desde hacía 8 meses, las mismas que jamás se concretaban. ¿Y las cuentas de la casa? Pregunté con calma, pero sin soltar la mirada. ¿Quién va a pagarlas mientras llegan esos supuestos mejores empleos? Lucía y Rafael cruzaron una mirada incómoda. Estaba claro que jamás lo habían pensado. Querían sacarme de en medio, pero no habían imaginado cómo sostenerse sin mí. Bueno, ya veremos cómo nos organizamos, balbuceó Lucía. Ya veremos. Como si fuera un detalle sin peso. Como si el dinero que durante años les dio techo y comida pudiera caer del cielo. Esa noche me retiré a mi cuarto con una sonrisa que me costaba contener. Ellos creían que se libraban de un estorbo sin entender que en realidad estaban perdiendo la base que les había dado estabilidad. Y lo iban a descubrir de la manera más dura. El martes amanecí con una vitalidad que no recordaba en décadas. Tenía cita con el licenciado Enrique y sabía que después de ese encuentro ya no habría vuelta atrás. Me vestí con esmero con la certeza de que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Me puse mi vestido azul marino, aquel que había comprado para la graduación de Lucía y que guardaba para momentos únicos. Y este lo era el día en que tomaría las riendas definitivas de mi destino. Lucía salió temprano al trabajo como siempre. Diego y Sofía se marcharon corriendo a la escuela después de desayunar lo que les preparé. Y Rafael, como de costumbre, se sentó frente a la computadora con su taza de café, aparentando buscar empleo. Todo parecía tan normal, tan rutinario, tan previsible. Nadie sospechaba que su mundo estaba a punto de sacudirse. «Voy a salir», le dije a Rafael. ¿A dónde?, preguntó sin despegar demasiado la vista de la pantalla. «Con el abogado», respondí. «¿Y para qué necesitas un abogado?» «Para actualizar unos documentos, cosas de mi edad», contesté sin dar más explicaciones. Asintió distraído y volvió a su computadora. No le importaba lo que yo hiciera. Nunca le había importado. Y justamente esa indiferencia ahora jugaba a mi favor. El despacho del licenciado Enrique estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien cuidado. Teníamos más de 15 años de relación profesional. Él me había apoyado con los papeles de la casa y con otros asuntos legales. Siempre serio, formal, pero con un trato humano. Cuando le conté mi situación, su semblante se endureció. «Señora Esperanza, lo que me describe es grave. Su familia la está explotando no solo en lo económico, también en lo emocional». Sus palabras confirmaban lo que en el fondo ya intuía, no estaba exagerando. Lo que vivía tenía nombre y también salidas legales. «Quiero protegerme», le dije con firmeza. «Quiero asegurarme de que mi patrimonio quede a salvo sin importar lo que hagan ellos». El licenciado me detalló varias opciones: rehacer el testamento con cláusulas claras, armar un fideicomiso que resguardara mis bienes y preparar un documento que dejara constancia de mi capacidad mental para administrar mis propiedades. «Tenemos que adelantarnos», me advirtió. «En casos como el suyo, es común que los hijos intenten declarar incapaces a los padres para quedarse con lo que no les corresponde». La advertencia del licenciado me estremeció, pero al mismo tiempo me impulsó a moverme sin demora. Ese mismo día redactamos una constancia de plena capacidad y actualizamos mi testamento, anulando por completo el anterior. «¿A quién desea dejar como heredero principal?», preguntó Enrique con voz firme. Era la pregunta que había evitado durante años. Siempre pensé que todo iría para Lucía y los niños.
Pero, después de lo vivido, ya no estaba tan segura. Necesito tiempo para decidir, respondí. Por ahora quiero cancelar lo anterior y más adelante tomaré la decisión definitiva. Enrique asintió con comprensión. Con lo hecho hoy sus bienes quedan blindados. Nadie podrá disponer de ellos sin su autorización expresa. Salí de su despacho sintiendo como si me hubieran quitado una losa de encima. Después de décadas, por fin, era dueña de mi vida y de mi dinero. Ya no era aquella mujer que aguantaba humillaciones en silencio, que se sacrificaba sin medida, que entregaba todo por un amor mal entendido. Mi siguiente parada fue una agencia inmobiliaria que había localizado en Internet. Necesitaba un espacio para empezar desde cero, lejos de quienes me consideraban una carga. La agente, una muchacha llamada Patricia, me enseñó varias opciones. El primero era demasiado reducido. El segundo estaba en un barrio que no me convenció. Pero el tercero me conquistó de inmediato. 2 recámaras en un edificio tranquilo, habitado en su mayoría por personas de mi edad. Una cocina práctica, una sala acogedora y una ventana amplia, con vistas a un parque lleno de árboles y bancas. «Es el lugar perfecto», le dije a Patricia. «¿Cuándo podría mudarme?» «Si deja el depósito hoy mismo, mañana tendría las llaves en su mano», respondió con una sonrisa. Sin pensarlo más, firmé el cheque 2 meses de depósito y el primer mes por adelantado. Era una cantidad considerable, pero tenía cómo cubrirla. Por primera vez en años estaba usando mi dinero en algo para mí, solo para mí. «¿Necesita ayuda con el mobiliario?», preguntó Patricia. «Sí», le contesté. «Voy a empezar desde cero». Me recomendó una tienda con buenos precios y muebles duraderos. Pasé la tarde escogiendo lo básico: una cama matrimonial, un ropero sencillo, una mesa con 2 sillas, un refrigerador chico y una estufa práctica. No buscaba lujos, solo comodidad y funcionalidad. La entrega sería al día siguiente por la tarde. Para entonces yo ya estaría instalada en mi nueva vida. La emoción que sentía era indescriptible, como si hubiera estado en letargo por años y al fin despertara. Regresé a casa a media tarde. Rafael seguía clavado frente a la computadora, igual que cuando me fui, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Diego y Sofía ya habían vuelto de la escuela y estaban frente al televisor como cualquier día común. «¿Cómo te fue?», preguntó Rafael, distraído, sin apartar los ojos de la pantalla. «Muy bien», respondí con serenidad. Dejé todo arreglado. No tenía idea de que ese todo arreglado incluía un nuevo hogar, la protección legal de mi patrimonio y el inicio de mi verdadera independencia. Aquella noche preparé la cena como siempre, pero con un sentido distinto. Sabía que era una de las últimas veces que pondría la mesa para ellos. Cociné pollo con mole, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas recién salidas del comal. Un banquete hecho con esmero, no por obligación, sino como una despedida silenciosa. Durante la comida, Lucía dejó escapar un comentario que terminó de confirmarme que mi decisión era la correcta. Mamá volvía que optas a hablar con mi prima Laura. «Está feliz de que vayas a vivir con ella. Dice que le vendrá muy bien la ayuda económica que le darás». Ahí estaba desnuda y cruda la verdad. No me querían mandar con Laura por mi compañía ni por mi bienestar. Me querían fuera para quedarse con la casa y de paso asegurar que mi dinero siguiera sosteniendo a Kerrigan. «¿Ayuda económica?», pregunté fingiendo sorpresa. «Pues claro», respondió Lucía como si fuera obvio. «Laura no te va a mantener gratis. Tendrás que aportar a los gastos de su casa igual que aquí». Aportar, dijo, como si en estos últimos 5 años yo hubiera puesto solo una parte y no absolutamente todo. Como si mis sacrificios hubieran sido un lujo voluntario y no el pilar entero de la familia. «¿Y ustedes cómo van a cubrir los gastos de esta casa cuando yo ya no esté?», quise saber. «Esta vez», contestó Rafael.
Ya te dijimos que estamos en eso. En cualquier momento me saldrá un buen trabajo. ¿Cuándo exactamente? Insistí. Se removió incómodo. Estas cosas llevan su tiempo, Esperanza. No se puede apresurar una oportunidad seria. 8 meses sin mover un dedo. Y aún hablaba de no apresurarse. 8 meses comiendo de mi mesa, viviendo a costa mía, y todavía tenía el descaro de justificarse. Seguí preguntando y la incomodidad se les notaba. Era evidente que daban por hecho que yo seguiría cargando con la casa, incluso después de irme, o que de algún modo el dinero seguiría cayendo del cielo. Bueno, dijo Lucía, al fin siempre podríamos pedir un préstamo mientras tanto. ¿Préstamo con qué respaldo? ¿Con qué ingresos? ¿Con qué plan de pago? Nada de eso les importaba. Lo único que querían era que yo desapareciera, que dejara de estorbar, que siguieran viviendo cómodamente, sin verme ni escucharme. Esa noche me retiré temprano a mi habitación. Tenía mucho por hacer. Abrí el closet y empecé a apartar lo que realmente iba a necesitar: un par de vestidos cómodos, ropa interior, mis zapatos básicos, mi suéter favorito. El resto podía quedarse atrás. En mi nueva vida no iba a necesitar tanto. También preparé una carpeta con mis documentos más importantes: acta de nacimiento CURP, estados de cuenta, pólizas y las escrituras de la casa. Guardé todo en una bolsa resistente que escondí cuidadosamente bajo mi cama. Después saqué una maleta antigua y empecé a empacar en silencio, solo lo imprescindible. No quería levantar sospechas. Mi plan era salir al amanecer antes de que nadie despertara. Mientras doblaba mi ropa aparecieron fotografías viejas que me hicieron detenerme. Lucía en mis brazos, cuando era bebé. Lucía con su uniforme nuevo en su primer día de escuela. Lucía sonriendo con su diploma en la graduación. Lucía de blanco radiante el día de su boda. En todas esas imágenes estaba yo al fondo, sosteniendo, cuidando, celebrando, siempre dando, nunca siendo protagonista. Elegí llevarme solo una foto, una de mí misma, tomada en un cumpleaños. En esa imagen mi sonrisa era genuina, se me veía serena, en paz. Esa era la mujer que quería recuperar, una mujer que viviera para sí, que se reconociera valiosa, que encontrara alegría en su propia existencia. Cerca de la medianoche, cuando todos dormían, bajé a la cocina. Me senté con calma y escribí una carta. No un simple recado, sino una despedida meditada con mis razones, mis emociones y mis decisiones. Escribí los nombres con letra clara: Lucía, Rafael, Diego y Sofía. Durante años he vivido para ustedes. He trabajado y me he sacrificado por ustedes. Siempre puse sus necesidades antes que las mías. Creí que eso era amor, pero hoy entiendo que me transformé en una sombra dentro de mi propia casa. He escuchado sus planes para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Me han menospreciado, se han reído de mí y han dado por hecho que siempre estaría aquí para resolverlo todo. Se equivocaron. He decidido irme a vivir solas a un lugar donde encuentre la paz y el respeto que merezco. Esta casa es mía, pero podrán quedarse en ella un mes más para organizarse. Después deberán buscar otro sitio. No seguiré pagando las cuentas. No continuaré manteniendo a una familia que me considera un peso. No volveré a ser invisible. Rafael, tienes un mes para conseguir un empleo real y empezar a sostener a tu propia familia. Don Lucía, podrás ampliar tus horas en la tienda o encontrar un trabajo que realmente pague lo que necesitas. Diego y Sofía tendrán que aprender lo que significa asumir responsabilidades y valorar a quienes los aman de verdad. Quizá un día comprendan el daño que me hicieron. Tal vez con el tiempo aprendan a valorar lo que tuvieron. Pero para entonces, yo ya estaré viviendo la vida que merezco, rodeada de respeto y dignidad. No me busquen. Cuando estén listos para tratarme como merezco,
Yo decidiré si quiero volver a tener contacto con ustedes. Con cariño, pero sin sumisión, Esperanza. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina junto a las llaves extras de la casa y una lista detallada de todas las cuentas que desde ahora serían su responsabilidad. Luz, agua, gas, teléfono, internet y cable. A partir del próximo mes todo eso correría por su cuenta. También anoté los pagos pendientes, la mensualidad del coche de Rafael, las colegiaturas de los niños, los seguros médicos y todos esos servicios que habían dado por sentado durante años. Por primera vez en 5 años tendrían que mirar de frente lo que costaba mantener el estilo de vida que disfrutaban. Subí a mi cuarto y terminé de cerrar la maleta. Una maleta con ropa cómoda, una carpeta con mis papeles más importantes y un morral con un par de recuerdos personales. Eso era todo lo que llevaba para comenzar de nuevo. Me acosté esa noche con una mezcla de nervios y entusiasmo. Nervios porque estaba a punto de dar un paso que nunca había dado vivir, solo para mí. Entusiasmo porque por fin dejaría atrás las humillaciones, las exigencias y esa sensación de ser invisible. A las 5 de la mañana me levanté sin hacer ruido, me duché, me vestí, tomé mis cosas y salí de la casa en la que había pasado tantas décadas. No miré atrás. No sentí nostalgia, solo libertad. El taxi que había reservado la noche anterior me aguardaba en la esquina. Le di la dirección de mi nuevo departamento, y mientras avanzábamos por una ciudad que despertaba observaba a la gente salir rumbo al trabajo, a los niños en camino a la escuela, a los negocios, levantando cortinas. Todos empezaban un día cualquiera y yo estaba empezando mi vida nueva. Al llegar al edificio, Patricia, la agente inmobiliaria, me esperaba con las llaves en la mano. ¡Qué emoción!, me dijo con una sonrisa amable. Hoy arranca una etapa distinta para usted. Y tenía razón. Ese día comenzaba de verdad mi existencia, una vida donde yo era la protagonista, no la sombra de nadie. Una vida en la que mis necesidades tenían el mismo peso que las de los demás. Una vida en la que el respeto y el cariño no serían premios que tendría que ganarme a fuerza de sacrificios, sino derechos que me correspondían por existir. Crucé la puerta del departamento y me quedé un instante parada en la sala vacía respirando hondo. El aire olía a comienzo, a posibilidades, a libertad. Por primera vez en décadas, el futuro era mío. Los muebles llegarían por la tarde. Mientras tanto, me senté en el suelo y tomé el teléfono. Tenía llamadas pendientes, primero a mi prima Guadalupe, para decirle que al fin había dado el paso. Luego al banco para confirmar que todo estaba en orden. Después al licenciado Enrique, para avisarle que el plan seguía firme. Pero antes de marcar guardé silencio un momento, dejando que la magnitud de lo que había hecho me llenara por completo. A mis 67 años, había tenido el valor de romper con lo que me oprimía. Había reunido la fuerza para decir hasta aquí a una vida que me iba consumiendo poco a poco. En unas horas Lucía, Rafael y los niños despertarían y encontrarían mi carta. Descubrirían que la mujer, a la que daban por descontada, había decidido reclamar su lugar en la historia. Entenderían que esa mujer invisible tenía voz, límites y dignidad. Y mientras tanto yo estaría aquí en mi nuevo hogar, empezando el resto de mi vida, con la serenidad de haberme elegido a mí misma tanto como durante tantos años elegí a los demás. Eran las 8 de la mañana cuando Diego bajó corriendo las escaleras, buscando desayunar antes de irse a la escuela. Como siempre esperaba hallar la mesa servida, el jugo fresco, las quesadillas recién hechas. Pero la cocina estaba vacía, fría, en silencio. No olía a café, ni había tortillas en el comal. Mamá gritó hacia arriba. La abuela no preparó el desayuno. Lucía bajó las escaleras en bata con el cabello revuelto
y gesto de fastidio por haber sido despertada. «¿Cómo que no preparó el desayuno?», murmuró al entrar a la cocina. Fue entonces cuando vio mi carta sobre la mesa junto a las llaves y la lista de pagos. La tomó sin mucha importancia, pero a medida que avanzaba en la lectura, su expresión se transformó: ojos muy abiertos, boca entreabierta, manos temblorosas. Rafael gritó con un tono que yo nunca le había oído. «Rafael, baja ya». Rafael apareció todavía en pijama, creyendo que había pasado algo grave. «¿Qué ocurre? ¿Por qué gritas así?». Lucía le extendió la carta sin poder articular palabra. Rafael la leyó en silencio, y pude imaginar su cara al llegar al párrafo donde les daba un mes para dejar la casa. «¿Dónde está tu madre?», preguntó al terminar, incrédulo. Lucía subió corriendo, llamándome entre jadeos. «Mamá». Mamá tomó los escalones de 2 en 2 y abrió la puerta de mi habitación. Encontró la cama perfectamente tendida, el closet medio vacío y ningún rastro de mí. Bajó a la cocina con el rostro desencajado. «Se fue», murmuró Lucía con voz temblorosa. «Se llevó su ropa, sus papeles. De verdad se fue». En ese momento Sofía bajó buscando su desayuno. «¿Por qué están gritando? ¿Dónde está la abuela?». «La abuela ya no está aquí», respondió Lucía al borde del llanto. «¿Y a dónde se fue?», preguntó Sofía sin entender la magnitud de lo que ocurría. «No lo sabemos», contestó Rafael, apenas empezando a asimilar lo que significaba mi ausencia. «Se fue a vivir a otro sitio». Diego, que comprendía un poco más, lanzó la pregunta que cayó como un trueno. «¿Y ahora quién va a preparar el desayuno? ¿Quién va a pagar las cuentas?». El silencio llenó la cocina. Era la primera vez que alguien se planteaba quién sostenía realmente ese hogar. Lucía y Rafael se miraron sin hallar respuesta. «Nosotros», atinó a decir ella, pero su voz sonaba hueca. «¿Con qué dinero?», insistió Diego, práctico como siempre. Lucía intentó llamarme al celular, pero yo ya lo había cambiado el día anterior. Después probó con las pocas amigas que sabía que tenía, pero nadie pudo darle razón. Había desaparecido de sus vidas tal como ellos habían querido borrarme de la suya. Mientras tanto, yo estaba en mi nuevo departamento, supervisando la entrega de mis muebles. Los trabajadores de la tienda fueron amables y colocaron todo como les indiqué: la cama en la recámara principal, el ropero junto a la pared, la mesa con 2 sillas junto a la ventana de la cocina. Por primera vez en décadas, ese espacio era solo mío. Nadie opinó, nadie impuso sus gustos, nadie decidió por mí. Cada objeto estaba exactamente donde yo quería. Por la tarde marqué a mi prima Guadalupe para contarle que por fin había dado el paso. «Esperanza», exclamó llena de emoción. «No lo puedo creer, me siento tan orgullosa de ti». «Fue más fácil de lo que pensé», le confesé. «Lo único complicado fue decidirme. Una vez tomada la decisión, todo se acomodó». «¿Y cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondí sin titubear. Libre por primera vez en décadas. En Guadalupe me contó que Lucía ya la había buscado desesperada pidiéndole noticias sobre mí. Le dije que no sabía nada, me explicó. Se le notaba la angustia. «Creo que nunca imaginó que realmente te irías». Esa misma tarde recibí una llamada del banco. Era Ramiro, mi ejecutivo de confianza. «Señora Esperanza», me dijo, «esta mañana hubo varios intentos de usar su tarjeta anterior para compras. Todo fue rechazado porque cancelamos ese acceso». No pude evitar sonreír. Lucía había intentado pagar la despensa como siempre y se topó con la realidad. Ramiro continuó. «Además, alguien llamó queriendo información de sus cuentas, pero por supuesto no se les proporcionó nada. No tuve que adivinar demasiado, Rafael.
Seguramente pensó que podía sonsacar datos para meter mano en mis finanzas. ¡Qué ingenuidad! Esa noche, ya acostada en mi nueva cama, pensé en lo que estaría ocurriendo en mi antigua casa. Me imaginaba a Lucía y Rafael desvelados haciendo cuentas por primera vez, intentando descifrar cómo sobrevivir el mes sin mí. Descubriendo quizá con horror el verdadero costo del gas, la luz, el agua, el internet, el cable, la comida para 4, los gastos escolares. Todo aquello que siempre había parecido como por arte de magia. Rafael probablemente estaba llamando a todas las empresas donde había dejado solicitudes, dándose cuenta de que esas oportunidades prometedoras no eran más que espejismos. Lucía seguramente calculaba si podía alargar su jornada en la tienda, aunque eso apenas representara unos cuantos pesos más. 3 días después, Guadalupe me llamó entre risas. «Prima, no vas a creerlo. Lucía me buscó en el trabajo llorando, rogando que le dijera dónde estabas». Llorando pregunté incrédula. Hacía años que no veía lágrimas en ella por algo que no fuera un capricho. Sí, llorando de verdad. Me contó que tuvieron que pedir prestado para comprar comida, que Rafael aceptó finalmente un puesto en una tienda de autopartes, pero el sueldo es muy bajo. Por un momento sentí un nudo en el pecho. Al fin y al cabo eran mi sangre, y verlos sufrir dolía. Pero luego recordé las humillaciones, los desprecios, los años de servidumbre silenciosa. ¿Y qué le respondiste? Quise saber. Que no sabía dónde estabas, pero que si querían encontrarte primero tenían que reflexionar sobre cómo te habían tratado todos estos años. Una semana después ya tenía una rutina completamente distinta. Me levantaba a la hora que me apetecía sin sobresaltos ni relojes. Desayunaba tranquila con el periódico en la mano. Paseaba por el parque cercano a mi nuevo edificio. Conocí a otras mujeres de mi edad que también habían decidido rehacer su vida. Doña Rosa, con 70 años, se había separado después de 4 décadas, soportando desprecios. Doña Carmen había salido de la casa de su hijo porque la nuera la trataba con dureza. Doña Patricia, por su parte, había vendido su casona para mudarse a un departamento, después de que sus hijos se marcharan al extranjero sin siquiera despedirse. Todas éramos mujeres que habíamos tomado decisiones firmes para rescatar nuestra dignidad. Cada tarde nos encontrábamos en el parque, charlábamos, reíamos, compartíamos historias. Por primera vez en muchos años sentía que tenía amigas reales, no gente que me toleraba por conveniencia. 2 semanas después de mi salida, Lucía apareció en el parque. Había averiguado dónde vivía, quizás siguiéndome, desde algún sitio donde me vio. Su aspecto era otro, más delgada, con ojeras profundas, vestida sin aquel cuidado de antes. Yo estaba sentada platicando con mis nuevas compañeras cuando escuché su voz a mis espaldas. Mamá dijo en un hilo tembloroso. Me giré despacio sin sorpresa. Lucía. ¿Quieres hablar? Mis amigas entendieron de inmediato la escena y se retiraron con discreción, dejándonos solas en la banca. Ella se sentó a mi lado manteniendo cierta distancia, nerviosa, sin saber por dónde empezar. Mamá, arrancó al fin, necesitamos que vuelvas a la casa. ¿Y para qué? Pregunté con serenidad. Porque te necesitamos, respondió, pero su voz sonaba hueca. ¿Para qué exactamente me necesitan? Insistí. Lucía se quedó callada, desarmada. Había venido esperando que yo dijera que sí sin más. Para ayudarnos, musitó al fin. ¿Con qué? Quise saber, aunque ya intuía la respuesta. Con los gastos de la casa, admitió bajando la mirada. Rafael encontró un empleo, pero no alcanza para todo. Ahí estaba la verdad desnuda. No me buscaban como madre ni como abuela, sino como cajero automático, como la mujer invisible que resolvía sus problemas económicos.
Lucía, le dije con calma, durante años me trataron como un estorbo. Se rieron de mí, me humillaron, planearon sacarme de encima. Y ahora que descubrieron que era yo quien sostenía su vida cómoda, quieren que regrese. «No es así», protestó débilmente. «Entonces dime, ¿por qué me buscas? ¿Porque valoras mi compañía? ¿Porque quieres compartir tiempo conmigo?» Ella no contestó. Ambas sabíamos que la respuesta era no. «Te perdono», Lucía, le dije tras un largo silencio. «Te perdono porque eres mi hija y porque siempre te voy a querer. Pero perdonar no significa volver a un lugar donde no me respetan». «Prometo que todo será distinto», suplicó entre lágrimas. «Te vamos a valorar, te vamos a tratar mejor». «¿Hasta cuándo?», repliqué. «Hasta que otra vez se acostumbren a tenerme y vuelvan a darme por hecha. Hasta que encuentren otra manera de deshacerse de mí». Lucía rompió en llanto, pero no esas lágrimas fingidas de antes, sino sollozos auténticos. «No sé qué hacer», mamá balbuceó entre lágrimas. «Nunca imaginé que mantener una casa costara tanto. No entendía que dependíamos de ti en todo. Creí que simplemente siempre estarías ahí». Sus palabras confirmaban lo que yo había sentido durante años. Me veían como una presencia obligada, disponible, sin voz ni valor propio. «Lucía», le dije colocando mi mano sobre la suya, «ya eres una mujer adulta con marido e hijos. Es momento de que aprendas a sostenerte sin depender de tu madre». «Pero no sabemos cómo», admitió con honestidad. «Pues tendrán que aprender», respondí con firmeza. «Igual que yo aprendí a ser madre soltera a los 23. Igual que aprendí a sostener 3 empleos para darte lo que necesitabas. Igual que aprendí a dejar mis propios sueños a un lado para mantener los tuyos». Guardó silencio, digiriendo cada palabra. Durante años proseguí, pensé que mi valor estaba en cuánto daba y cuánto soportaba. Hoy sé que alguien valioso también merece recibir respeto, amor y consideración. «Te respetamos», murmuró Lucía. De verdad, le pregunté mirándola a los ojos. «¿Cuándo se rieron de mí en la mesa? ¿Cuándo planearon mandarme con Laura como si fuera un estorbo? ¿Cuándo nunca me consultaron nada sobre mi propia casa?» No supo qué responder porque sabía que tenía razón. «Mamá», atinó a decir, «¿qué debemos hacer para que regreses?» «Nada», contesté tranquila. «No hay nada que puedan hacer porque yo ya no quiero volver. Por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí y se siente maravilloso». Lucía permaneció conmigo más de 1 hora intentando convencerme que los niños me extrañaban, que Rafael había cambiado, que ella al fin entendía mi valor. Pero todo sonaba hueco porque las dos sabíamos que lo que realmente buscaban era mi dinero. Cuando se marchó, su rostro era de derrota. Creo que por fin entendió que algunas consecuencias son definitivas, que no bastan disculpas para borrar años de desprecio. Esa noche llamé al licenciado Enrique para contarle lo ocurrido. Doña Esperanza me dijo con seriedad: «Mantenga firme su decisión. Su familia debe aprender a vivir con las consecuencias de lo que hicieron. Si regresa ahora, creerán que pueden maltratarla y que siempre volverá». Y tenía razón. Volver significaría darles el mensaje de que podían humillarme, planear apartarme y luego pedirme que regresara cuando les faltara dinero. 1 mes más tarde, tal como había escrito en mi carta, cambié las cerraduras de la casa. Era mi propiedad legal, y ya les había dado tiempo suficiente para organizarse. Contraté a un cerrajero y estuve presente para supervisar todo el trabajo. Esa misma tarde, cuando Lucía volvió de la boutique y descubrió que ya no podía abrir la puerta, me marcó al nuevo número que había conseguido gracias a Guadalupe. «Mamá, cambiaste la chapa». «No podemos entrar», exclamó alterada. «El plazo de 1 mes que les di ya se cumplió».
contesté con serenidad. Pero no hemos encontrado nada que podamos pagar, respondió entre sollozos. Entonces busquen algo más sencillo. En una colonia más económica, le sugerí. Como hace cualquier familia que vive según lo que gana. Los niños tendrán que cambiar de escuela, protestó angustiada. Ellos aprenderán que los lujos se sostienen con esfuerzo y con responsabilidad, le contesté con firmeza. Lucía siguió rogando, pero yo no iba a dar marcha hacia atrás. Habían tenido 30 días completos para organizarse, para buscar soluciones, para hacerse cargo de su vida como adultos. Si no lo hicieron fue porque seguían esperando que yo cargara con todo como siempre. 3 meses más tarde, Guadalupe me contó que Lucía, Rafael y los niños se habían mudado a un departamento pequeño, en una colonia más modesta. Rafael trabajaba ya tiempo completo en la tienda de refacciones y Lucía que se había ampliado su horario en la boutique. Los niños cambiaron de escuela y aprendían a vivir sin tantos privilegios. ¿Sabes lo curioso?, me dijo mi prima. Lucía me confesó que los niños ahora son más unidos porque ayudan en casa. Y que ella y Rafael se llevan mejor porque aprendieron a apoyarse de verdad. Era irónico mi ausencia, que ellos veían como un castigo. Los estaba obligando a convertirse en lo que nunca fueron conmigo, responsables y autosuficientes. 6 meses después, recibí una carta con letra infantil. Era de mi nieto Diego. Querida abuela Esperanza, extraño tus quesadillas y los cuentos antes de dormir. Mamá me explicó por qué te fuiste y creo que ahora lo entiendo. No te tratábamos bien y eso estuvo mal. Ahora ayudo en casa y sé hacer cosas solo. Papá dice que esto nos está haciendo más fuertes. Espero que seas feliz en tu casa nueva. Te quiero mucho. Diego. Lloré, pero no de tristeza, sino de orgullo. Mi nieto estaba comprendiendo lo que significa respeto y responsabilidad. Lloré de alegría porque al fin alguien de esa familia entendía que yo también tenía corazón. Le respondí con otra carta donde le contaba sobre mis nuevas amigas, sobre las pequeñas alegrías de mi nueva vida, y le expliqué que alejarse de quienes nos hieren no significa dejar de quererlos, sino aprender a querernos a nosotras mismas. Pasó un año antes de volver a encontrarme con Lucía. Fue en el mercado por casualidad. Me sorprendió verla distinta, más madura, menos superficial, con las manos endurecidas por el trabajo, pero con un aplomo que antes no tenía. Mamá me dijo al verme: te ves muy bien. Gracias, le respondí. Tú también luces diferente. Conversamos unos minutos. Me contó que Rafael había conseguido un empleo mejor en una empresa de contabilidad y que a ella la habían ascendido en la tienda. Los niños ya estaban adaptados a la nueva escuela y se habían vuelto más independientes. ¿Eres feliz?, me preguntó al final. Muy feliz, le respondí con sinceridad. Por primera vez en décadas lo soy de verdad. Lucía asintió con un dejo de tristeza. Me alegro por ti, dijo, y pude notar que lo sentía de verdad. Nos despedimos cordialmente, sin rencores, pero tampoco con promesas de vernos pronto. Había perdido a la hija que me necesitaba como sirvienta, pero quizá algún día recuperaría a la que me respetara como madre. Al volver a mi departamento, hice un balance de lo vivido durante aquel año. Había recuperado algo que creí perdido: mi independencia, mi alegría y sobre todo mi dignidad. Comprendí que nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. Descubrí que una vida dedicada a una misma puede ser tan plena como aquella entregada a los demás. Y lo más importante, dejé claro a mi familia que el amor no se justifica con abusos y que cada decisión trae consigo consecuencias que no siempre se pueden revertir. 2 años después de dejar atrás mi antigua vida, despierto cada mañana en mi piso, con una paz que jamás había conocido. La luz
entra por la ventana a la hora que yo decido, no cuando las demandas de otros me obligan a levantarme. Preparo mi café con calma, lo disfruto sorbo a sorbo, mientras observo el parque desde mi cocina. Mi rutina se transformó en un ritual de libertad. Riego mis plantas en el alféizar, unas suculentas que compré porque me gustaron. A mí no porque fueran útiles para nadie más. Leo el periódico de principio a fin, algo que antes era imposible porque mi tiempo nunca me pertenecía. Me baño sin prisas, me arreglo para mí misma y elijo la ropa que me hace sentir cómoda y feliz. Por las tardes me reúno con mis amigas del parque, doña Rosa, doña Carmen, doña Patricia, y yo nos hemos vuelto inseparables. Compartimos recuerdos, reímos con anécdotas que solo nosotras entendemos, nos damos consejos sobre plantas, recetas caseras, y de vez en cuando hablamos de esas familias complicadas que todas llevamos a cuestas. Ellas entienden mi camino porque cada una atravesó su propia batalla. En los fines de semana visito a mi prima Guadalupe, o salgo sola a recorrer la ciudad. He redescubierto rincones que tenía olvidados, librerías pequeñas donde me pierdo entre páginas, tianguis de artesanías, donde platico con los artesanos, plazas, donde me siento en una banca a mirar la vida pasar. Todo bajo mi propio ritmo, con mi propia voluntad. Hace 3 meses recibí otra carta de Diego, ahora con 14 años. Me contaba que consiguió un trabajo de medio tiempo en una panadería los fines de semana. Ahora entiendo por qué trabajabas tanto para mantenernos, escribió. Es cansado, pero me siento orgulloso cuando papá me dice que soy responsable. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi nieto estaba descubriendo por sí mismo el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Poco después, Sofía también me escribió su primera carta. Tiene 12 años y su letra es más ordenada que la de su hermano, pero su mensaje fue igual de profundo. Abuela, mamá me enseñó a hacer quesadillas como las tuyas. No me salen igual, pero cuando las como me acuerdo de ti. Ahora ayudo más en casa y entendí que cuidar a una familia es trabajo de todos. Esas cartas las guardo en una caja de madera especial, junto con algunas fotografías y documentos importantes. No por rencor, sino porque representan la transformación de mi familia. Son la prueba de que mi decisión, aunque dolorosa, fue la correcta. Mis nietos estaban creciendo con valores que jamás habrían aprendido si yo hubiese seguido resolviéndoles la vida. La semana pasada en el mercado me encontré con una antigua vecina de mi vieja colonia. Me dijo que había visto a Lucía y Rafael, que se les notaba más trabajadores, que los niños habían crecido y parecían más centrados. Se ve que aprendieron a valorar lo que tienen, me comentó. Ya no vivían con tantos lujos, pero se les veía más unidos. Sus palabras confirmaron lo que en mi corazón ya sabía. Mi ausencia fue en realidad un regalo disfrazado de castigo. Al negarme a seguir siendo la salida fácil, los obligué a encontrar sus propios recursos, a madurar, a convertirse en lo que nunca habían sido conmigo, una familia de verdad y no un grupo de dependientes. Ahora he descubierto el placer de cocinar solo para mí. Preparaciones pequeñas hechas a mi gusto, donde la cocina dejó de ser obligación y se volvió un refugio de calma. Si preparo algo especial es porque me da alegría, no porque alguien lo exija. Por las noches, antes de acostarme, me siento en mi sillón favorito, ese que escogí, pensando en mi espalda y mi comodidad, y repaso con serenidad lo vivido en el día. Ya no escucho voces que reclaman, ni quejas sobre la comida, ni planes ajenos rompiendo mis pensamientos. Solo hay silencio. Ese silencio elegido que me devolvió la paz que tanto necesitaba. A veces pienso en lo que vendrá. No sé si en el futuro volveré a tener una relación cercana con Lucía. No sé si Diego y Sofía, cuando sean adultos, vendrán a buscarme. No sé si Rafael será capaz de reconocer el daño que me causó con su frialdad.
Pero aprendí algo vital: mi felicidad no puede estar atada a lo que otros hagan o dejen de hacer. El próximo mes cumpliré 70 años. Tengo en mente una pequeña reunión con mis amigas del parque. Será la primera vez en muchos años que celebre mi cumpleaños pensando solo en lo que yo quiero, no en lo que esperan los demás. Guadalupe me preguntó si invitaría a Lucía, y le respondí que no. No por resentimiento, sino porque ese día deseo rodearme de quienes celebren mi vida, no de quienes la toleren. También regresé al despacho del notario para dejar listos los detalles de mi testamento. Decidí que la casa pasará a una asociación que apoya a mujeres mayores, víctimas de la violencia familiar. Mis ahorros estarán destinados a un fondo educativo para hijos de familias trabajadoras. A Lucía le dejaré algo, pero no todo. Y mis nietos recibirán su parte cuando cumplan 25 años, edad suficiente para entender lo que cuesta ganarse las cosas. Esta decisión no nace de rencor, sino de justicia conmigo misma. Durante décadas di sin medida, y esa entrega desmedida formó personas incapaces de valorar. Mi último acto de generosidad será enseñar que el respeto y el cariño son la base para merecer lo que alguien entrega con esfuerzo. Algunas tardes, cuando el sol se esconde detrás de los árboles del parque, me llega una nostalgia ligera por los recuerdos buenos, los primeros años de Lucía, cuando aún era agradecida y dulce. Las primeras risas de mis nietos alegrando mis días. Pero esa nostalgia ya no viene cargada de culpa ni de arrepentimiento. He comprendido que amar no significa permitir que te hieran, que ser madre o abuela no implica sacrificar toda tu dignidad, y que nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. Mi apartamento es modesto, pero refleja exactamente quién soy. Cada objeto lo elegí yo. Cada mueble está colocado donde quise. Cada día se desarrolla bajo mis tiempos y mis decisiones. Por primera vez en mi vida soy la protagonista de mi propia historia. Cuando me miro ahora en el espejo, veo a una mujer que aprendió a valorarse. Mis arrugas cuentan experiencia, no sufrimiento. Mis ojos brillan con la calma de haber tomado las decisiones correctas aunque dolieran. Y pienso que el mayor regalo que me he dado es el silencio. Porque en ese silencio, al fin, encontré mi verdadera voz.